Muy buenas, bienvenidos otra vez aquí a la Caverna Digital. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Martín, profesor de la Universidad Católica de Ávila, filósofo, maestro y teólogo especializado en teología bíblica y así como curiosidad, pues estuvo unos años estudiando en la Universidad Gregoriana de Roma y por lo tanto podemos decir que es todo un experto. Yo creo que le podríamos llamar ya doctor, pero ya sabemos que los trámites académicos pues son como son, pero bueno, es un auténtico experto y sobre todo para mí personalmente es mi maestro Jedi en la Universidad Católica de Ávila, en la cual es profesor y estoy aprendiendo muchísimo de él. Así que, bueno, y ya sabéis, yo soy Rafael Monterde, también profesor de la Universidad Católica de Ávila. Y Fernando, creo que vas a hablarnos hoy de la formación histórica de la Biblia, ¿no? Que es un tema interesantísimo. Dado Así que, es, por lo que me has dicho, la Sagrada Escritura es el libro más leído de la historia. Bueno, la sí, Biblia es el libro más leído de la historia y además el más citado. sí, efectivamente. Bueno, muchas Ujú. gracias por la presentación. Ya no sé dónde meterme ni qué hacer, pero no has dicho una cosa muy importante, y es que soy de Ávila. Y eso es Ah, fundamental. Aunque trabaje aquí, no solo es... sí, sí, Bueno, pues nada, abulense de pro. encantado de poder dialogar contigo sobre estos temas. A mí es un tema que me apasiona, el tema de la Biblia. Y aparte de mi formación, pues fue algo, una afición que he tenido siempre, afición, por decirlo de alguna manera, porque no me dedico explícitamente a este tema, aunque es verdad que sí, en la Universidad Católica me toca dar algunas materias que tienen relación con eso, el tema de la Biblia, ¿no? Y lo que has dicho es verdad, ¿no? Es una carta de presentación de la Biblia que ya dice mucho. Es la mayor colección de libros de la antigüedad, si se quiere decir, que es la más citada y la más leída, y en cientos de lenguas de todo el mundo. Es algo que está ahí, es lo que la avala, ¿no? Lo importante de la Biblia, por decir así una presentación rápida, es que, digamos, contiene la palabra de Dios escrita en palabras humanas. Eso ya Ujú. entramos ahí en términos un poco teológicos y lógicamente puede a veces echar para atrás, pero es la realidad, ¿no? Tanto para judíos como para cristianos, la Biblia es eso, ¿no? La revelación de Dios es lo que se ha escrito, pero con una característica pues muy singular. El caso es que la Biblia es algo singular. ¿En qué sentido? Pues que ha sido redactada por autores humanos y por muchos autores humanos. Ujú. Por, no sé cómo decirte, son 73 libros los de la Biblia, pero habría pues eso, unos 30, 40 o más autores Ujú. humanos que están detrás de esa redacción. O Pero sea, Dios sí, se hace... habría que publicarla como VVA, ¿no? Varios Eso es, autores. varios autores. En muchos casos son los que dan título al libro. Evangelio de Mateo, está Mm. escrito por Mateo. El Evangelio de Lucas, las cartas de Pablo, etcétera. Pero hay otros libros que, bueno, tienen varios autores y un mismo libro. El mismo Isaías, Mm. el escrito del profeta Isaías, pues son varios autores. Ahí se sabe que hay un primer Isaías, un segundo Isaías, que sería un discípulo suyo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo, hay muchísimos Mm. autores detrás de esto. Pero Dios, de alguna manera, ha querido, pues, de algún modo, transmitirnos su revelación, su plan de salvación a través de este modo humano, más comprensible para nosotros. Por eso también la Biblia se puede traducir y la Biblia se puede buscar una mejor expresión, porque en Ujú. realidad el fondo, digamos, es lo importante, no solo el texto. El Ni la forma, texto, ¿no? eso es, no solo la forma, ¿no? El Ujú. texto sí que es importante, pero no es intocable.
por eso hay siempre actualizaciones. Yo cuando estudiaba en Roma teníamos un texto, por ejemplo, del Nuevo Testamento, el Nestle-Aland, que es el Ujú. texto original del griego. Pues se iba, en la edición que yo estudiaba era la 27 edición. Es decir, se había ido con manuscritos nuevos que se han encontrado, con crítica textual, perfeccionando de tal manera que, bueno, podemos decir que hay una investigación muy a fondo de lo que son los textos bíblicos, ¿no? Por decirte algo más Ujú. del tema de la Biblia, te he dicho, son 73 libros. Ujú. 27 del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento lo compartimos, digamos, íntegro con los judíos. Ujú. La Biblia judía, lo que es el Tanaj, para ellos pues es prácticamente idéntico a nuestro Antiguo Testamento. No igual, por una razón muy sencilla, porque ellos, digamos, cuando el judaísmo de alguna manera fija los textos que tienen que estar en su Biblia, no admite aquellos textos que se habían escrito en griego. Ujú. Digamos que ahí hay una pretensión, digamos, de una especie de solo preservar aquellos textos que habían sido originalmente escritos en hebreo. Pero, sin embargo, nosotros admitimos perfectamente, bueno, el libro de Tobías, el de Judith, el de Esther, en la segunda Macabeos, todos estos solamente los tenemos nosotros porque de alguna manera es eso, el original fue Ujú. escrito en griego. Porque son de la época helenística. Sí, efectivamente. Ahí hablaremos un poco de ¿Qué todos estos siglos? temas. Porque Sí, a mí me ayuda muchísimo situarme históricamente en sí, cuando este libro, cuando el autor sí. toma la pluma y empieza la pluma o o el Sí, sí, punzón o sí. lo que sea. Sí, pues mira, se puede decir, ya que me haces esa pregunta, te cuento, ¿no? La Biblia, digamos, tiene una amplitud en cuanto a su escritura de distintos libros, pues Mm. bastante grande. Eh, mm, los primeros escritos bíblicos, que serían algunos textos de lo que entendemos por el Pentateuco, los 5 primeros libros, Mm. estarían escritos en torno al año 11, perdón, al siglo 11 antes de Cristo, siglo 11, siglo 10, Ujú. 1100, 1000 y poco, ¿no? Y algunos textos de proverbios también estarían ahí escritos. Eh, Y esa época, a nivel sí, histórico, Israel estaba en la zona de, bueno, el actual territorio de Israel, más o sí, menos, ¿no? sí, Ya. sí, efectivamente. Ujú. Y es una época muy, muy interesante. ¿Por qué es esa época? No es una tontería decir, bueno, pues podría haber sido ese siglo. No. A ver, Israel, en la historia de Israel, por situar un poco lo que conocemos, ¿no? Del Éxodo, etcétera, pues podemos decir que, bueno, el origen está en Abraham. Vamos a situarlo Ujú. bien, ¿no? Abraham, ¿de cuándo es? Mm. Pues en torno al año 1850 antes de Cristo. Que de esto Es decir, estuvimos sí. hablando el sábado en Ulaca, ¿no? Exacto. Rafa y yo compartimos aficiones comunes y de vez en cuando vamos a Bus- algún lugar muy interesante, Ujú. como Buscar esos el restos, origen de los abulenses, ¿no? En el Valle de esos Andrés. restos betones de Ulaca, efectivamente. Bueno, pues Abraham no, pero Abraham es todavía mucho anterior, mucho más, digamos, anterior a esos hechos de Ulaca. Ujú. En 1850 se le sitúa a los historiadores, es decir, siglo XIX antes de Cristo. ¿Cuándo se sitúa el Éxodo? El Éxodo se sitúa en torno a 1250 aproximadamente, es decir, Ujú. todo lo que se narra de Moisés y la salida de Egipto y la entrada de nuevo en la tierra prometida desde la que había venido Abraham. Em, y luego el periodo del siglo XI, siglo X, es un periodo, la edad de oro, se suele llamar el periodo dorado de Israel.
¿Qué pasa Ujú. ahí? Pues que es cuando se instaura la monarquía, periodo monárquico en Israel. Después de las luchas para la conquista del territorio, de nuevo, la zona de Canaán, la zona de Palestina, pues de alguna manera ya Israel se consolida con su primer rey, que es Saúl, Ujú. en torno al año 1050 aproximadamente, ¿no? Un poco después. Y luego ya en torno al año 1000 es cuando O sea, es cuando hace... termina la etapa de los jueces. Eso es, la etapa de los jueces terminaría en torno al 1050 aproximadamente, y empieza la etapa monárquica. A Saúl le sucede David con Que era, bastantes... perdona que te interrumpa, Sí, era una especie sí, de gobierno asambleario, una especie sí. de asamblea. A ver, sí, y era muy curioso. A ver, Israel era Ujú. teocrático, es Ujú. decir, Israel entendía que era Dios quien regía el pueblo y no querían tener rey en principio. Entonces, cuando alguno de los pueblos cercanos pues amenazaba o incluso pues oprimía al pueblo de Israel, Dios suscitaba un juez, digamos, alguien que juzgara en Israel y al mismo tiempo que los acaudillara en la guerra. Ujú. Entonces, pues es el periodo de los jueces, un periodo muy curioso, muy bonito y bueno, pues el que salen algunos personajes que oímos de la historia sagrada, Gedeón, Sansón, Dalila, todos estos son de ese periodo, ¿no? Entonces, bueno, es un periodo, las luchas contra los filisteos, es la época típica. De hecho, las luchas contra los filisteos, esos pueblos del mar que están en la zona de Tiro y Sidón, es decir, amenazaban un poco a Israel, que estaba más metido, digamos, dentro del territorio, ¿Y hizo dónde que se situaban Tiro y Sidón Tiro en y el mapa? Sidón es en la costa del Mediterráneo, en la costa de la zona de, bueno, y la franja de Gaza, toda esa Ujú. zona es zona de influencia filistea. Es decir, los filisteos se llaman pueblos del mar. Posiblemente vinieron de las costas de Asia Menor o de las costas griegas, jónicas, etcétera, y migraciones pues hicieron que llegaran a la zona de Israel. Entonces Ujú. esto hace que, bueno, sean pueblos que intentan afianzarse a partir de la costa y van entrando hacia el interior. Y ahí es donde chocan con Israel. Entonces Israel se siente oprimido por ellos y ante esto pues es cuando ven la necesidad de un rey. Por eso pues es Saúl uno de los caudillos, ¿no? Ujú. Que además debía tener bastante altura, porque dicen que le sacaba una cabeza a todos los resto de guerreros de Israel, ¿no? O sea, en la Y antigüedad la monarquía era símbolo de estabilidad y de progreso, ¿no? Por decirlo de algún modo. O sea, que eso es, había muy orden bien. en la ciudad cuando había solo un gobernante, no muchos. Exactamente. Llegó un De hecho, momento ese en es que el nombre. dijeron, mira, necesitamos esa cierta, eso, estabilidad y alguien que nos acaudille, pero de manera permanente. Ujú. Al poco tiempo, pues surge David. Sé que en el hecho de la batalla contra los filisteos, en la que mata al gigante, Ujú. digamos, al caudillo de los filisteos, que es Goliat, Ujú. hace que el pueblo, el ejército, empiece a tener mucha devoción por David. Y al final, Ujú. pues David es el que toma el mando y después de que mueren pues el rey Saúl y de alguna manera los herederos también de Saúl, pues David toma el mando. Bien, David instaura una monarquía ya muy estable, además una monarquía, por historia sagrada sabemos, bendecida por Dios. Lo mismo su hijo, el hijo de David, uno de los hijos, porque tuvo muchísimos hijos, es Salomón. Ujú. Pues ese periodo de David-Salomón, en torno al año 1000, es el periodo más importante. ¿Qué ocurre en ese periodo? Que como tú has dicho bien, es un periodo estable, la monarquía de estabilidad, es el momento de recoger nuestras tradiciones por escrito. La Biblia está fundamentada en relatos orales, tradiciones orales, que se habían transmitido desde la época de Abraham y los primeros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob,
se entienden los 3 primeros patriarcas, padre, hijo, etcétera. Se recogían las leyendas, las tradiciones, el culto a Yahvé, como algo, digamos, transmitido de padres a hijos oralmente. Pero no se había puesto por escrito nada. Quizá algún credo, quizá alguna formulación, digamos, de las prescripciones mosaicas, sí que estaban escritas, pero muy poco. El caso es que hay un momento determinado, cuando ya el reino se estabiliza, en que se empieza a poner por escrito las historias fundamentales. ¿Cuáles eran? Pues las que narran la historia inicial del pueblo, es decir, el Pentateuco. El Pentateuco es fundamental. Es lo que los judíos llaman la Torá. Son los 5 primeros libros que para ellos son la ley, en el sentido de que narran el origen de la humanidad, el origen de Israel y la primera, digamos, configuración de legislación de Israel, especialmente el Decálogo y otras leyes que fundamentan Israel, ¿no? Los 5 primeros libros pues son estos, ¿no? El Génesis, que se narra la historia de la humanidad inicial, y luego la historia del pueblo, sobre todo la elección de Abraham, ¿no? y sus vicisitudes. Luego está el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio significa la última ley. De alguna manera cierra el ciclo fundacional de Israel. En griego, ¿no? Sí. Deuteros nomos. Deuteros nomos, exacto. Y de ahí pues tenemos esos 5 primeros libros que posiblemente se escribirían inicialmente en torno a esa época de David. Pero también en esa época se empiezan a escribir muchos salmos. Muchos se atribuyen a David, pero no es que él compusiera todos. Él quizá compuso algunos y los escribas. La institución de los escribas empieza en ese momento y son los que empiezan a recoger todas esas tradiciones, ¿no? Entonces, por ahí tenemos ese periodo, digamos, importante de esa época. Mira, ahí, por dar un salto, pero no dejo de contestarte todo esto de cuándo ha sido escrito. Hay 2 periodos fundamentales en la escritura de la Biblia, que es precisamente que es un periodo de afianzarse, inicio de la monarquía, y por tanto donde ellos ya pueden empezar a escribir su historia, su pasado, sus tradiciones, sus leyes, etcétera, lo que Dios les ha ido revelando. Y otro momento muy importante es un momento de crisis, en el que Israel casi desaparece. A ver, te he dicho que la monarquía unida en torno al año 1000, etcétera, pero prácticamente eso dura muy poco. Los hijos de Salomón no se llevaron bien y cada Suele uno pasar de... cuando hay que dividir la herencia. Exacto, ¿no? es así. Entonces, 2 hijos de Salomón se separan. Y ahí no había plato de lentejas, ¿no? Para solucionarlo, creo yo. Eso es otro. Eso es Jacob y Esaú, pero muy bien. Pero los 2 hijos de Salomón se separan y forman, digamos, 2 reinos en torno a ellos y separan el reino de Israel. El reino del norte lo llamarán propiamente el reino de Israel, se seguirá llamando así, y el reino del sur, que es quizá el más fuerte en cierta manera, que es sobre todo el territorio de Judá, es el reino de Judá. Es un poco la división del reino. Pero eso hace que las potencias cercanas empiecen a amenazar de una manera fuerte. Empiezan a... Eso es. Se empiezan a frotar y decir, es el momento. Y efectivamente, al poco tiempo, unos cuantos cientos de años, en el 700 y pico, desaparece el reino del norte. 722. ¿Absorbido por quién? Por el imperio que está hacia el norte, que es el imperio babilónico. O sea, más o menos en la época en la que Homero estaba escribiendo la Ilíada de la Odisea, ¿no? Más o menos. Exacto, más o menos. Por ahí. Vale. O sea, cuando digamos, cuando se estaba conformando la cultura griega, sí, sucede esto. Sucede esto. Y ahí hay un momento que, digamos, de crisis fuerte, pero el reino de Judá permanece.
reino de Judá permanece. Permanece, pero no por mucho tiempo. Prácticamente 150 años después, el rey Nabucodonosor de los babilonios, la zona de Mesopotamia siempre tenía mucha influencia, tanto Egipto por un lado como Mesopotamia por otro. Egipto por el sur y Mesopotamia por el norte. Pues conquista Jerusalén, Nabucodonosor, en De el ahí la ópera de Verdi, ¿no? 587. ¿Cómo? De ahí la ópera de Verdi, Nabucco, Eso es, el Nabucco. coro de Muy los bien. esclavos, ¿no? Es una preciosidad, por cierto. A mí me encanta. Hace 2 años la pude ver directamente, o sea, en directo en Roma, y es una maravilla. Aunque no entiendas mucho, Ujú. hombre, yo algo de italiano sé, pero es una historia preciosa. Es Y una es que historia decir que preciosa. la escuchaba mi madre durante mi embarazo, entonces no sé si es que se me ha quedado ¡Oh, ahí en el inconsciente, pero cuando la escucho me emociona. Y ahora que has dicho qué lo de bueno! Nabucodonosor, pero te he Muy bien. interrumpido y Sí, estabas concluyendo diciendo una cosa, perdona. sí, no, nada pasa nada. Ujú. Nabucodonosor, el rey babilonio, el emperador babilónico, pues conquista Jerusalén en el 587. Ujú. Pero no solo la conquista, sino que la arrasa. Es decir, destruye todo lo que había allí y prácticamente destruye el primer templo. El templo lo había construido Salomón. En torno Ujú. al año 1000, construye el primer templo que se dice. De ese no quedó piedra sobre piedra, no quedó nada. Ujú. No hay ningún resto, ni siquiera históricamente los judíos, bueno, se dice que algunas cosas se han conservado, pero no queda nada O sea que prácticamente, ¿no? literalmente arrasó Arrasó, Jerusalén. sí. Sí, no quería, además era una política típica de los babilónicos, que no quería que hubiera ningún resto de nacionalismo, ¿eh? Y no solo hace eso, sino que prácticamente a la gran mayoría del pueblo de Israel, sobre todo las clases, vamos a llamarle un poco ilustradas, las clases sobre todo que tenían más acceso al poder, y la gran mayoría de los judíos fueron deportados a lo que se llama a unas ciudades cerca Ujú. de los ríos de Babilonia, y allí estuvieron pues prácticamente 50 años. ¿Qué pasa? O sea que Pues que, volvieron a la tierra de su padre Abraham, ¿no? exacto, efectivamente. ¿Qué Y pasa? Pues que hay un riesgo ujú. ahí de que desaparezca ese pueblo, porque lógicamente ha sido arrasado. ¿Quiénes quedan en la zona de el originario Jerusalén, Israel, etcétera? Pues algunos judíos, campesinos y tal, pero no había una clase ni dirigente, ni culta, ni nada, de tal manera que se hubieran difuminado. La clase culta, aquellos que podían transmitir o escribir, etcétera, estaban deportados en Babilonia. Sí, te he cortado que ibas a preguntarme algo ahí o no. No, es que me ha sorprendido lo que decías de Nabucodonosor, porque siendo, yo qué sé, los sumerios, mesopotámicos, etcétera, etcétera, la primera civilización de la historia, por decirlo de un modo, Sí, comprendían muy bien la importancia de no dejar piedra sobre piedra, sí, de no dejar sí. ciudad construida, ¿no? Exacto, Me exacto. parece muy Y, fuerte. y sobre todo porque ellos entendían que si dejaban el templo, sobre todo, símbolo de Israel, de alguna manera el resurgir del nacionalismo haría que se rebelaran. Entonces, para evitar eso, corta por lo sano. Y Y Fernando, perdona que te interrumpa, ¿por qué? Es que a veces nos pasa con los alumnos, ¿no? sí. ¿Por qué el templo es tan importante en el mundo antiguo? A ver, es la morada de Dios entre los hombres. Es decir, es la presencia de Dios. En el caso Entonces, de donde está la Segina, ¿no? sí, exacto. Y en el caso de las religiones paganas, ¿también representa la presencia de los dioses? Sí, pero depende de qué religiones paganas estemos hablando. Normalmente sí. Siempre Ujú. el templo es un encuentro entre el hombre y la divinidad. Pensemos Hmm. en Grecia o en Roma. La construcción de templos, los oráculos famosos, es El decir, el lugar Panteón, exacto, el panteón. que el pasado 21 de abril fue que se cayó el sol justo en el punto. Creo que es el día de la fundación de Roma, ¿no? El día de la fundación de Roma, El 21 o el efectivamente. 22 de Hemos abril. cumplido hace muy poco ese aniversario, efectivamente. No, el Pues templo,
Pero de eso es un Ujú, tema que tendremos que hablar en otro momento. Pero el templo es un tema muy importante. Y bueno, volviendo a Israel, ujú, es esencial para ellos. Claro, tú imagínate un judío, trasladémonos a esa época, un judío que toda su referencia y todo lo que él entendía de las promesas de Dios, primero eran promesas de la posesión de la ujú. tierra de Israel, la tierra sagrada, ¿no? La tierra santa, y eso se concentraba sobre todo en el templo. Y de pronto llega un, un emperador como Nabucodonosor, arrasa el templo, les quita de allí. Entonces, ¿qué pasó? Pues una crisis tremenda de identidad del pueblo judío y prácticamente condenado a desaparecer como tal. ¿Y la casta sacerdotal sobrevivió a ese ataque? Sí, 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 Bueno, efectivamente. o sí, la de los sacerdotes, Pero bueno, evidentemente. sí, los sacerdotes, aunque no Que tenían tanta eran importancia, levitas, ¿no? sí, Creo, efectivamente, de de la la tribu de tribu de Leví. Leví, Ujú, efectivamente. Eran importantes, pero van a tener más importancia precisamente ahora, cuando digamos que los políticos, los reyes del momento han fracasado. ujú, Porque hay una crítica muy fuerte en todo lo que es la historia de la monarquía, de cómo, digamos, especialmente los monarcas últimos fueron cayendo, pues, digamos, en las peores corrupciones y dejando que prácticamente pues se destruyera lo que era la herencia de Israel. Entonces, hay un momento en que cuando son deportados, sí, la clase política sigue ahí, pero la clase sacerdotal, perdón, es la que más influencia tiene. Y posiblemente son ellos los que empiezan a ver que es importante recoger de nuevo las tradiciones. Y es el esfuerzo de redacción más fuerte que se tiene. Cuando están en Babilonia, apuntemos eso porque es muy importante. Babilonia, momento clave de la redacción de la Muchos, Sagrada Escritura, ¿no? eso es, muchos relatos, especialmente, por ejemplo, del origen, van a tener influencia de escritos babilónicos. No es que copien, pero sí, digamos, de alguna manera, la manera de relatar de los escritos babilónicos, los mitos de creación de Babilonia, van a influir en la formación de algunos textos, especialmente con formato mítico. Hmm. Y no hay que tener miedo para hablar de esto de formato mítico. El mito es una manera de transmitir conocimiento que a veces cuando te faltan documentos históricos, construyes una historia. Bueno, Platón lo So- sabía muy so- bien. Sobre todo porque en aquel momento no se tenía conciencia, nunca mejor dicho, de la ciencia histórica, porque Exacto, no se pensaba en clave científica. exacto. Es No más, es un... no había ni nacido la filosofía. Más o Efectivamente. menos. O sea, creo que lo que me sorprende es que la Sagrada Escritura está escrita en ese momento que se llama tiempo eje, entonces, ¿no? O Sí, sea, sí, del mismo modo que sí. estaban haciendo el confucianismo, después el Eso es. budismo y filosofía griega, también la Sagrada Sí, Escritura toma forma por toma escrito. forma ahí. Exacto. Es esa época. Es una época, Ujú, bueno, no sé, hay que verlo, ¿no? Pero es una época también dorada desde el punto de vista religioso. ujú, ¿M? Y en ese momento, entonces, lo que hacen es recoger todo lo que se había escrito antes y se le da forma, pero de una manera muy sistemática. ¿Por qué? Porque entienden que la única manera de que el pueblo no se pierda, de que la tradición no se pierda, de que Israel siga vivo, ujú, es recogerlo en estas escrituras. Y es el esfuerzo relacional más fuerte. Y ujú. luego, te he dicho dos momentos, el Sí. de la época de David y este otro momento, pero luego doy otro salto. Hay otro momento en que Israel también está a punto de desaparecer Ujú, y es cuando prácticamente se fija lo que será la Biblia del Antiguo Testamento en el judaísmo, ujú. que es justo en la época ya romana, damos un salto de 600 años casi, en la época romana, eh, digamos que va en la época de Cristo sobre todo, O sea, ya se han después liberado de... de los babilonios.
Hace mucho tiempo ya. Han pasado muchas cosas. Ha pasado hasta Alejandro Magno por la zona, que ha conquistado toda la zona. Han estado los El sucesores de discípulo de Alejandro. Aristóteles, la lía parda, ¿no? Decide acabar con la noción de polis de su maestro y dice, la voy a hacer un imperio, ¿no? ¿No? Efectivamente. Vale, los Y macedonios deciden conquistar el mundo, deciden conquistar y lo hacen, lo lo hacen, conquistan llegan hasta la rápidamente. India. Exacto. Pero luego, Sí. ya sabes que después de la muerte de Alejandro, que murió muy joven, pues se divide el imperio entre sus generales. No sé si Y, murió siendo más joven que yo, sí, sí, no, no, o a mi edad no más o llegó, menos. yo creo que no llegó a los 30 años, se dice. Entonces, bueno, pues es algo Puedo tremendo, decir que ¿no? soy un anciano, entonces. Si tú lo dices, yo no lo voy a contradecir, Rafa. Muy bien. El caso es que los herederos de Alejandro, los generales de Alejandro, los seleucidas, son los que dominan la zona. Hmm. Bueno, intentan helenizar a Israel y ahí hay una serie de momentos pues de rebelión, las famosas historias de los macabeos, recogidos en los libros 1 y 2 de los macabeos, de rebelión de Judas Macabeo y sus hijos contra ese intento de helenización del templo y de todo, ¿no? Bien, y llegamos ya, digo, Que es lo mismo que les pasa a nuestros alumnos cuando les explicamos filosofía, ¿no? Se vuelven un poco macabeos. No, se no, rebelan. no queremos filosofía, no queremos Ten cuidado helenizarnos, con que ¿no? alguno no vaya con el cuchillo debajo de la ropa. Vale. Hay que tener mucho cuidado. Cuando veas Vale. alguno ya hay que prepararse. Ujú. Bueno, pues luego llegan los romanos, que ya sabemos todos que eran muy, muy, muy inteligentes, estratégicos y conquistan la zona. Especialmente Pompeyo es el que se adueña de esta zona El famoso y Pompeyo, amigo de el famoso César. Pompeyo de César, exacto. Mientras César estaba Eh, en las Galias, él estaba Él aquí, ¿no? estaba haciendo de las suyas en la zona de Oriente. Y lo hizo bien. Entonces, hay un momento determinado en que, bueno, pues toda esta zona se romaniza, pero los judíos, Israel, eh, Un momento, perdona. utilizó, ¿O es la época en la que César también está en Egipto? mm, es la época posterior, sí, efectivamente. César ya ha dejado las Galias y ya está en esa época con Cleopatra, Hmm. efectivamente. Ahí hay una connivencia entre Pompeyo conquistando, César afianzando el poder en varios lugares y que es muy interesante también. De una época que ya hablaremos, ¿no? De la que hablaremos en su Es que momento. nos queda hablar de muchas Nos queda cosas, hablar muchas cosas. pero Estamos. es que vamos tocando un montón de sitios de manera, si quieres, perdón, un poco de prisa y superficial, Esto es lo pero bonito de la historia. sí, sí, hay miles de historias dentro de la historia. O sea, Ujú. hay algo fascinante. Y además soy buen aficionado, buen lector de novela histórica y te digo que es apasionante conocer relatos de estas épocas, ¿no? Históricas, porque te describen muy bien cuáles son las raíces de nuestra cultura actual. Claro. Y también entender la Biblia desde el punto de vista histórico nos ayuda a entender nuestra cultura actual. Y hay Ujú. muchas cosas que conviene hacer ahí. Bueno, te decía que hay una nueva crisis. ¿Cuándo ocurre En el esta nueva año, crisis? perdón, Años 70. 70 Años después de 70, Cristo. exactamente, los emperadores Vespasiano, padre, y el hijo Tito, arrasan de nuevo Jerusalén. Como veis, hay una manía ah, contra la pobre Jerusalén de ser arrasada. Pero es... Que no quede piedra sobre piedra, ¿no? Bueno, y hay otro emperador, simplemente lo menciono, un emperador que tiene fama de ser un gran filósofo. Bueno, no este, pero Marco sí, Aurelio. no, el anterior, Adriano. Ujú. El emperador Adriano, bueno, no filósofo, sino un emperador con mucho, mucho tacto, pues también arrasa de nuevo. Pero ¿por qué se arrasa Jerusalén? Siempre Jerusalén y no solo Jerusalén, otras ciudades del Hmm. territorio de Israel. Sencillamente porque se rebelan. Vale, y te Porque voy a preguntar, ¿qué pasaba en ese momento en Israel para que se rebelaran tanto? ¿Qué tenían en la cabeza? O
sea, ¿qué les hacía Pues run run? sí, pues sencillamente está detrás todo un fenómeno que tendremos que hablar, que es el fenómeno del mesianismo. A ver, ellos esperaban un Mesías prometido por Dios, ¿m? Y que lógicamente entendían que tendría que liberarles. El Mesías prometido por Dios, Dios había prometido un Mesías efectivamente, en el plan de Dios, lo que hemos ido estudiando a través de la revelación y la teología, pues es precisamente el envío de su Hijo, de Cristo. Pero los judíos, precisamente por las circunstancias históricas, habían de alguna manera alterado el mensaje original, que era precisamente un Mesías liberador del pecado y liberador, digamos, digamos, de la corrupción en el sentido moral del término, ¿no? E Pero ellos lo históricamente, transformaron, sí. ¿cuándo se empieza a tener conciencia mesiánica en el pueblo de Israel? Bueno, ahí hay un Porque no está debate presente, histórico. no está presente en toda la escritura, No, ¿no? no, hay un debate histórico. Se puede decir que ya en las mismas tradiciones mosaicas Mm, existía esa conciencia de un Mesías. Es decir, la conciencia del Mesías porque Dios había prometido un nuevo profeta que prácticamente superaría a Moisés y que vería a ujú. Dios cara a cara. Entonces ya existe ahí, pero es sobre todo los periodos de crisis de Israel cuando crece esa conciencia Ujú. mesiánica. Ya. Hemos dicho, el destierro en Babilonia es un momento importante. Eh, y después, cuando es sometido Israel siempre a presiones por los distintos imperios, siempre crece esa esperanza de un Mesías que liberará. Claro, pero se va cargando de connotaciones nacionalistas. ¿Qué es lo que pasa? Si recordamos, creo que todos tenéis presentes en los evangelios, hay una lucha continua de Jesús porque no se le malentienda, Mm. porque muchas veces, dice el Evangelio, querían hacerle rey y él se marchaba de allí, Jesús, que porque es un él no maestro de la era, ley de su momento, ¿no? claro, Un rabí. efectivamente, por decirlo de algún modo sencillo, ¿no? Ujú, Efectivamente, es un maestro de la ley, un rabí, ujú. alguien que tiene discípulos, que va predicando, etcétera. Pero él en sí mismo tiene conciencia de ser precisamente el Mesías, el Hijo de Dios. Aunque para Israel le cuesta entender, salvo en algunas tradiciones que sí que seguían esperando ese Mesías, y de hecho el cristianismo irrumpe precisamente allí, entre los judíos que esperaban a ese Mesías, porque reconocieron en Cristo ese Mesías enviado por Dios. O sea, que todo el Pero pueblo de otros, Israel esperaba cuando llegó Jesús al sí, Mesías. sí, 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 había una esperanza. Y de hecho Ujú. habían surgido movimientos de alguna manera revolucionarios que, Como el de eh, Barrabás. eso es, que eran como mesías, mesías que se autoproclamaban que eran el Mesías, pero luego, lógicamente, los romanos pues daban cuenta de ellos inmediatamente. Yo Bueno, pues ya, en clase menciono siempre dos señales, lo de sí, Barrabás, Barrabá, hijo del padre, ¿no? Y luego la sí, del creo que es el 132, la de Bar Kokhba, Vas Corba, sí. el hijo de la Ahí es, estrella. Digo, a ver, eso hijo del es, padre, la hijo de la estrella, es de estrella, madre muy mía, bien. creo que Ahí todo es presente, donde ¿no? Sí, ahí es donde 132, muy bien, Bar Kokhba, es cuando de nuevo Adriano, como te he dicho, Mm, se le inflan las narices y en el 135 arrasa de nuevo Jerusalén. Bueno, en el año 70 es cuando se produce, digamos, esa destrucción de nuevo del segundo templo. mm, A ver, hemos hablado de un primer templo, Salomón, año 1000, destruido por Nabucodonosor en 587. Cuando los judíos vuelven, porque los babilonios son conquistados por los persas, Ciro mm. conquista la zona de Babilonia y Ciro tiene otra política con respecto a los pueblos de la zona. Entonces ellos
reciben un edicto, el famoso edicto de Ciro, que hace que Israel en el 538 más o menos vuelva a la zona de Israel y puede reconstruir el templo. No inmediatamente, pero sí inician al poco tiempo, ¿no? Y es cuando empiezan después las guerras médicas, Sí, muy bien. ¿no? Donde está la De los batalla de las persas Termópilas y tal, sí, ¿no? pero eso es un poco posterior. Ujú. Ahí, efectivamente, los persas, cuando los persas empiezan a perder ya un poco de fuerza Ujú. Pero es para que la y, gente se sitúe. Ah, vale, entonces es y esa sitúen. época, ¿no? Pues de repente llegan los persas por Oriente, ¿no? Y ya choque de Eso es. civilizaciones, ¿no? Que Que se les llaman gusta guerras tanto. médicas no porque hubiera muchos médicos en el ejército, sino porque médicas viene de Los medos. medos, de la zona media, de la media, que no es la Tierra Media tampoco del Señor de los Anillos, Ojalá, ojalá. sino que es eso, los medas. Entonces, los persas, otra manera de llamarles es los medas, ¿no? Mm. Entonces, Israel en ese momento construye el nuevo templo, segundo templo, 530 y pico, en torno al 500, ¿no? Y ese templo especialmente es ampliado, casi renovado desde abajo, por Herodes. Herodes lo hace, Herodes el Grande, no Herodes. Digamos, Jantipas. Herodes el Grande es el que está en la época del nacimiento de Jesús, el que Mm. decreta la matanza de los inocentes, de los niños, para intentar matar a Jesús. Ese es Herodes el Grande. Pero ese Herodes el Grande, para congraciarse con los judíos, porque en realidad era Asmoneo, no voy a entrar qué es eso, pero digamos era otra dinastía, no era exactamente judío, pero sí Es que es el que rey de la zona. Herodes me suena un poco a Heródoto, No, no sinceramente. es lo mismo, Ah, vale. pero no es lo mismo. Pero Pero era un poco de origen helénico, puede ser. O... tenía ascendencia, no helénico, pero sí de una cierta ascendencia, o sea, es cierto, influencia helenística, Ujú, sí, pero es una ascendencia, digamos, de la zona, los asmoneos, ujú. pero que no son propiamente de Israel. Que no Entonces, tiene nada que ver con Asmodeo, ¿no? ¿cómo? No tiene nada que ver con Asmodeo, ¿no? No. Asmoneo, no, vale. Que quede claro. Muy bien, Rafa, muy bien. Pero el pueblo judío no le aceptaba muy bien y entonces él Mm. quiso congraciarse haciéndoles un templo. Y renovó el que había y lo hizo más grande. Y eso fue el segundo templo. Pero no les duró mucho. O sea que estamos hablando del siglo I antes de Cristo. Sí. Bueno, el siglo I antes de Cristo, hemos dicho, el segundo templo en realidad se hace en torno al 500 antes de Cristo. Pero Herodes lo reconstruye entero, aunque se sigue llamando el segundo templo, sería el tercero, pero no, es el segundo Ah, templo, vale, ¿vale? vale, vale. Es el mismo, pero es que lo hace, arrasa el anterior, pero no en el sentido de conquista ni de destrucción, sino sencillamente limpia el anterior para poder construir un templo más grande. Entonces Es tiene impresionante. sentido la frase de Jesús, lo de yo destruiré el templo y reconstruiré en 3 días. Sí, En efectivamente, aquella porque época, claro, todos efectivamente, tenían conciencia de cuánto exacto, había costado construir el templo, ¿no? exacto. Vale, vale. Claro, todos se quedaban diciendo, pero bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Pero, pero ¿qué está usted diciendo, no? O sea, si hemos visto cuánto se tarda. Efectivamente. Ni Herodes, ¿no? Ni Claro. Herodes. Entonces, Bueno, entonces, Herodes hace, o sea, más que rediseña el segundo templo, ¿no? rediseña, muy bien, Por esa decirlo de algún sería la modo. palabra. Y Ujú. lo hace más amplio, los grandes atrios de los gentiles, de las mujeres. Ya hablaremos un día del templo, si nos da tiempo, Sí, sí, porque es sí. muy interesante ver la separación que tenía Israel en el templo, ¿no? Que habla mucho de su cultura. Ujú. Entonces, ese templo es símbolo de nuevo de la religiosidad de Israel. Los emperadores Vespasiano y Tito en el año 70 después de Cristo lo destruyen. ¿Por qué? Porque Israel se había rebelado otra vez contra Roma. Y ante esa situación, pues mandan allí unas cuantas legiones y lo destruyen. Y de nuevo, el pueblo queda dispersado.
se crea lo que se llama, bueno, aunque con anterioridad también se había producido ya, se crea lo que se llama la diáspora. La diáspora es que los judíos, al no tener ya posibilidad de asentarse en Israel y en la zona de Israel, tienen que huir a distintos lugares, sobre todo pues a todo el resto del Mediterráneo. Y ahí es la primera gran emigración judía. De ahí Que es la llegarán, dispersión, ¿no? eso es, Diáspora. la diáspora es la dispersión. De ahí llegarán sobre todo a Siria, que está al norte de Israel, la zona de Siria, un poco más al norte, lo que es Damasco, lo que conocemos como Damasco, esa zona es la zona que más se llena de judíos y de cristianos. No olvidemos que cuando Vespasiano y Tito destruyen, ya hay un fuerte núcleo de cristianos en Jerusalén y en toda la Tierra Santa y tienen que huir. Y se refugian sobre todo. Y había sido el Concilio de Jerusalén. Exacto, sí, sí, eso es. Eso, Claro. eso ya hablaremos también de ese tema. Tenemos que hablar de muchos De temas. los Hechos de los Apóstoles podemos hacer algo. Perfecto. Pero, Entonces, y en ese momento sí. ¿nacen también las comunidades sefardíes? Sí, ¿O son previas? bueno, eso es posterior. Ah, Eso es vale. posterior. Lo que nacen son un judaísmo, digamos, más radical. Que me perdonen algunos judíos si me escuchan, porque no es mi pretensión. Sería la palabra conservador, ¿no? Para no perder la Sí, memoria de lo que exacto. han Igual que vivido, había ¿no? ocurrido Ujú. en la época de la deportación en Babilonia, ahora lo mismo, se tienen que afianzar, digamos, a lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen? Fundamentalmente digamos, todo lo que es el judaísmo, la religión judía, la religión del judaísmo, pero sobre todo tienen que conformar un texto común. Y ahí nace la Biblia como conjunto de libros. En torno al año 70, un poco después, quizá al año 90, de alguna manera determinan las comunidades judías, sobre todo, eh, digamos, Ujú. muy influidos por los fariseos, que tenían una importancia grande en esa época, como hemos visto en la época de Jesús, pues determinan un canon. ¿Qué es un canon? Una lista de libros que ellos consideran que son libros revelados. Y esa lista de libros son los libros del Antiguo Testamento. No serán los 46 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, pero digamos que en torno a 40 libros son los que determinan. Es decir, es cuando Ujú. deciden los libros que son revelación de Dios. Y Algo que dime, también estaban haciendo las comunidades cristianas, ¿no? sí, Que están empezando a aunque en compilar, ¿no? las comunidades cristianas tienen un proceso más largo para la determinación del canon. Ujú. Efectivamente, un poco después, siglo III sobre todo, tenemos una referencia de un canon que se llama el canon de Muratori, que es el que hace una recopilación de los libros que los cristianos consideran sagrados. Claro, lógicamente ya ahí hay una diferencia, porque está el Antiguo Testamento, son prácticamente los mismos libros judíos, pero luego está el Nuevo Testamento, los Y aquí es 27 donde libros. entra digamos, ¿cómo decirlo? Los últimos estrenos, ¿no? En la historia de la Sagrada Escritura, ¿no? Exacto, ahí Ujú. ya es algo, bueno, es lo propio cristiano, es Ujú. precisamente todo lo que es la historia del Nuevo Testamento. A ver, la historia del Antiguo Testamento es la historia de un pueblo, de la humanidad, pero de un pueblo, vista desde un Ujú. pueblo. En cambio, el Nuevo Testamento es la historia de una persona, que es el Hijo de Dios, que es Jesús de Nazaret. Entonces, esa es la, digamos, la diferencia fundamental, ¿no? Y con la pretensión, digamos, cristiana importante, fundamental, de que el Antiguo Testamento solo se entiende a la luz de esta nueva revelación, ¿no?, en Cristo. De la Es decir, persona de de la Jesús. persona de Cristo entendemos porque, y en eso es muy bonito el Evangelio de Mateo, Cristo cumple todas las promesas de Dios. Mateo se dedicó a hacer su Evangelio citando
cosas que Jesús cumplía del Antiguo Testamento. Si lees citas del Antiguo Testamento en Mateo, verás que continuamente él va diciendo, y esto lo había dicho el profeta Isaías, y esto lo había dicho Daniel, y esto se ve en el Salmo tal. Entonces, él recoge eso, ¿no? Era un judío Empezando por las 14 culto. generaciones, ¿no? Empezando por las 14 generaciones. Número simbólico también, ¿no? O sea, Eso que ha es, llegado el muy. tiempo de la plenitud, ¿no? Ay. El tema de los números, ya sabes, Rafa, que a los judíos eso siempre les ha atraído muchísimo. Ujú. Ellos tienen el sistema de la cábala famosa. Que empieza Y, más o menos, ellos dicen que es de Simón Bar Yochai, o sea, después de la destrucción del ujú, templo, más o menos, ¿no? efectivamente. De hecho, Y cuando has mencionado lo de la destrucción del templo, von Baltasar, si se pronuncia así, porque yo sí, soy un desastre con las lenguas, ya lo sabes, dice que después de la destrucción del templo, lo único que le quedaba al pueblo de Israel era la gnosis. mm, Me parece una afirmación vamos, muy atrevida, por muy otra parte, atrevida. ¿no? Sí, sí, Pero en cierto modo, históricamente sí que sucede así. Es más, si nació en ese tiempo, debió también estar influida por las comunidades de esenios, etcétera, etcétera, ¿no? exacto. Porque El- había otras tradiciones sí, místicas alrededor de sí. Israel en ese momento. Sí, ahí hay No me equivoco. digamos, un caldo de cultivo muy curioso, muy interesante, que Ujú. tendríamos que ver, ¿no? Cómo se influyen, ¿no? Pero volviendo al paréntesis de los números, que iba Exacto, a que este decir, es el tema. 14 no, al tema de los generaciones, ¿no? números, es muy interesante cómo calculan ellos. Ellos han dado, bueno, la mayoría del Antiguo Testamento, como hemos dicho, está escrito en hebreo. Y ellos dan un valor numérico a cada letra del alfabeto hebreo. Y entonces juegan con las palabras de los nombres, etcétera, con ese valor numérico. De alguna manera, para ellos es, detrás de eso, entienden que hay, digamos, un designio de Dios, etcétera. Entonces, el autor del Evangelio de San Mateo era consciente, y por cierto, ¿en qué idioma lo escribió en primer lugar? Él lo escribe, vamos a ver, se dice que lo escribe en griego, o sea, y es el Vale. original, se supone que en griego, aunque es posible que tuviera algunos escritos previos en arameo incluso, un Mateo arameo, pero que era la lengua del pueblo, la lengua común del pueblo. Claro. Pero el lenguaje de la zona del Mediterráneo oriental común y por tanto como el Evangelio se difunde sobre todo por las comunidades cristianas iniciales fuera de Tierra Santa, pues era el griego. Entonces, griego O koiné. sea, que en el siglo primero ya se tenía el espíritu del concilio, ¿no? Se escribía en la lengua del pueblo, ¿no? Pues también. Vale, es Sí, sí. que quede claro. Bueno, bueno, nos hemos ido muy lejos de donde estaba diciendo. La gran clave de la formación de la Biblia eran esos tres momentos. Época de David, Año Salomón, 1000, ¿no? año 1000, siglo VI o finales del siglo VI, 500, o principios, mejor dicho, 587, deportación a Babilonia, es un momento fundamental, y año 70 después de Cristo, cuando se fija ya qué libros son. Y por tanto ya no hay, en el Antiguo Testamento ya no se admite ninguno más. Prácticamente todos los libros han sido escritos hasta hasta el siglo I antes de Cristo. Es lo esencial ahí. Lo que pasa que ahí es donde, en ese momento, es cuando ellos determinan que hay una serie de, los judíos, digo, determinan que hay una serie de escritos que no los van a admitir, aunque, bueno, pues muchos judíos los leían como parte del Antiguo Testamento, de la Biblia. ¿Qué escritos son? Pues esos que ellos dicen que son en griego y por tanto no los admiten. Y es algo que voy a... Entonces hay ahí cierto conservadurismo Sí, lingüístico o sí, sí, nacionalismo lingüístico, sí, ¿no? sí. Algo que ellos dicen, no, solamente admitimos lo que esté escrito en hebreo.
Y sobre y todo así si el libro de Daniel mete caña o critica demasiado, no lo vamos a incluir, ¿no? efectivamente. Bueno, el libro de Daniel es muy curioso porque Ujú. es un libro con 3 lenguas. Mm, Es decir, está escrito en 3 lenguas. Hay una parte en hebreo, hay una parte en arameo, mm. bueno, casi 5 capítulos en arameo, el original, y Sí. hay una parte en griego. Ujú. 3 capítulos prácticamente están en griego. Y dices, ¿y por qué? Bueno, tampoco ahí sabemos exactamente por qué, pero eso ha generado que no se admita, digamos, todo el libro de Daniel. ¿Y de qué año es? Daniel es la época, la historia de Daniel Mm, es la época de Nabucodonosor y ujú. posteriores. Pero escrito, bueno, habría que ver en qué momento, ¿no? Podríamos decir que, por situártelo de algún modo, Ujú. estaría en torno al siglo VI y posteriores, pero no sabría decirte exactamente del siglo IV, siglo III, no. Los hechos que se narran sí que son Mm. del siglo VI aproximadamente. Y suceden en el contexto del destierro de Sucede en Babilonia. el contexto del destierro, eso es. De hecho, la historia de Daniel es muy interesante porque él es, digamos, un intérprete de los sueños de los reyes de Babilonia. Entonces está en ese contexto cuando se produce toda esta situación, ¿no? Bien, de todos modos, Rechazan se libros, la puede cosa, decir, ¿no? Esa es ¿cómo? estábamos en la cuestión de que se rechazan aquellos libros que no están escritos en Sí. hebreo, ¿no? O ¿Pero en, por o qué en se arameo. rechaza? Porque Daniel está escrito en una época, aunque los hechos se refieren a entonces, se puede decir que está escrito ya en la época helenística. Hmm. Vamos a decir siglo III, siglo II antes de Cristo. La redacción final. Y claro, ahí ya la influencia del griego es muy fuerte. Entonces ellos no quieren que se Porque en la antigüedad conserve los nada libros griego. pasaban por muchas manos, ¿no? Sí, hay Pasaban muchas por, que es lo redacciones. mismo que pasa con los textos de Platón o de Aristóteles, que se Exacto, atribuyen a ellos, pero en exacto, realidad los trabajaban sus discípulos, ¿no? exacto. Bueno. De hecho, hay muchísimas redacciones. Mira, por decirte un libro, el Génesis, el libro primero de la Biblia, bueno, tiene multitud de redacciones posibles. Y eso se ve en que hay relatos que se repiten Ujú. y que dices, ¿y por qué? Pues sencillamente porque hay 2 relatos que se han puesto juntos. El redactor final ha dicho, bueno, tengo esta tradición y esta otra, las conservo. Por ejemplo, el relato inicial, la creación. Hay 2 relatos de creación. Uno en el que Dios crea en los 7 días. El primer día vio esto, creó tal, el segundo día tal. Y hay otro relato en el que dice, no había nada y Dios hizo surgir un jardín y allí situó al hombre para que lo cultivara, el relato del Edén. Pero son 2 Ujú. relatos diferentes. Mientras que en el primer relato el hombre es creado en, digamos, en un momento determinado de esos días, pero le crea y ya está, y no hay ningún problema. Y ya luego dice, y Dios terminó, y el 7º día descansó, punto. Y ya está, ahí se termina un relato. Cómputo, por otra parte, mesopotámico, ¿no? Sí, por influencia de Mesopotamia, porque ese relato de los días está influido por Mesopotamia. Es Ujú. un relato posiblemente compuesto en el siglo VI, en época del destierro de Babilonia, donde es muy importante, por ejemplo, todo el tema de las observaciones astronómicas, el cómputo del tiempo. Por eso es fundamental que en los primeros días Dios separa los astros, el sol, la luna, las estrellas, etcétera. El tiempo es fundamental, ¿no? Ahí. Y Y luego también, intuyo que el símbolo del jardín, en sí, Babilonia los jardines era también un símbolo de sí, dominio de la pero fíjate, naturaleza, ¿no? pero no, eso no porque es ¿Mm? influencia anterior, no Ah, es de sí. Babilonia. Sí, porque el relato del jardín
es un relato que se remonta a quizá la época de David, Amigo, siglo X, siglo XI. Es un relato más primigenio, quizá más influido por el Israel rural, porque es un relato del cultivo de la tierra, de o sea, de la etapa trabajar y hacer sedentaria, barro, ¿no? De Israel. etapa sedentaria, eso es, donde el agua es importante. Por eso, en ese relato, lo más importante es que un manantial regaba la tierra. Entonces Dios se acerca al manantial y del barro que hay al lado del manantial, de la corriente de agua, él empieza a modelar una figura. O sea, el Ese es el espíritu relato. sobre Dios aleteaba sobre las aguas, ¿no? Eso es, pero eso es anterior. Eso es anterior también. Ese es el Vale. relato primero. Ah, vale. Ok, ok. Son, O sea, tenemos dos vamos a... imágenes ya de una etapa bastante avanzada de la cultura, es decir, el jardín, es decir, cultivo de Sí, la tierra, y dos, el modelado de la tierra. sí, Eso sí, sí, implica lógicamente. que tenían hornos. Lógicamente, pero es una época en Israel, la del año 1000, en torno al año 1000, donde ya hay pues una cultura bastante desarrollada, ¿eh? No olvidemos que es cuando se asienta la monarquía y por tanto ya la cerámica es algo fundamental en esa época. Entonces el alfarero es una de las, digamos, profesiones más difundidas en Israel y es normal que utilice esa imagen de Dios como alfarero. Claro, porque Pues antes tienes sí, dos culturas vecinas, la sumeria y la egipcia, ¿no? Que sí, ya tienen por lo menos 1000 o 2000 años de historia, sí, y ¿no? muchos más. O Entonces hay ya sea, mucha bueno, más, influencia. diría más, pero... Sí, sí, hay mucha influencia en ese sentido. Pero te decía eso porque digo, en el Génesis hay, ¿ves? Hay un autor final que ha dicho, a ver, tengo un relato de creación en 7 días y tengo un relato de creación en un solo día, en el que Dios crea la humanidad. Bueno, pues los conservo los dos, los pego uno al lado del otro y no hay problema. Entonces, claro, hay varias redacciones. Una tradición que escribió el primer relato, siglo VI antes de Cristo, otra que viene después, pero que está escrito antes, siglo X antes de Cristo, y las meto juntas. Entonces, ¿cuándo se ha hecho eso? Pues posiblemente en torno a lo mejor al siglo V, siglo IV, siglo III. Ahí sí que no Ah, sabemos ¿antes o cuándo. después de Cristo? Antes de Cristo, Antes de antes de Cristo. Cristo. Todo eso, digamos que todos los relatos del Antiguo Testamento quedan fijados antes de la época de Cristo, un siglo antes. Prácticamente ahí ya está todo tal como lo vemos actualmente. Por eso Jesús cita continuamente las escrituras que se manejan ahora, Claro, exacto. No ¿no? hay ningún problema. Bueno, hay que decir una cosa, quería antes de nada decir con respecto a los textos, ¿no? Hemos dicho que están en hebreo para la Biblia judía, digamos, el Antiguo Testamento, pero los judíos, como habían sido desterrados varias veces, se habían extendido por todo el Mediterráneo. Entonces, ¿cuál es la lengua del Mediterráneo, sobre todo oriental? El griego, lo que se llamaba la koiné, que es en el griego en el que está escrito el Nuevo Testamento. El griego, la koiné es una versión del griego, digamos que es un dialecto, por decirlo de algún modo, más coloquial, menos culto que el griego clásico, jónico, digamos, de Grecia. Voy a meterme entonces con Mel Gibson. La pasión. Ah, sí, ¿En qué sí. lengua hablaban entonces? Efectivamente, en La Pasión está metiendo palabras en hebreo, me parece, y digo, la película, y en latín, pero posiblemente ahí se hablaría en griego, Vaya, vaya, koiné. vaya. Nuestro querido Mel Gibson se ha pasado de listo, ¿eh? No, pero porque el griego en realidad, o incluso en arameo, hablarían en arameo o en griego, porque el griego era el lenguaje de la gente de la calle y el arameo también. El latín era el lenguaje oficial del Imperio Romano, De la pero institución mucha romana, ¿no? gente, O de las instituciones romanas. hablaba en el ejército, por ejemplo, era fácil que hablaran griego.
tranquilamente, porque era ese lenguaje común, ¿no? Los grandes políticos, los emperadores, los centuriones, si quieres, sí hablarían en latín perfectamente y era el lenguaje oficial. Y después, si estudiáramos qué legiones estaban destinadas por cierto, el territorio de Palestina fue denominado así por los propios romanos de manera Sí, despectiva, ¿no? sí. Era un Bueno, de insulto manera decir, ¿o despectiva, no? no totalmente de manera despectiva. Ya sabes que Palestino se dice que viene de que, a ver, era una concha de la que se sacaba la púrpura Mm. Algo que y se sabe muy bien aquí en Ávila, ¿no? Tierra de... Toda la muralla está llena de piedras sí, para hacer tintes, ¿no? exacto, para hacer Ujú. tintes. Pues allí se supone que en la zona se hacía este tinte especial para hacer las togas romanas, las capas, etcétera, de púrpura, y eso hacía que, bueno, pues que se le diera el nombre de esa zona. Tiene varias In- acepciones, pero mm. vamos a quedarnos con esa, Con la bonita, con ¿no? la bonita. Vale. Bueno, el caso es que te decía, me estabas diciendo lo del lenguaje Sí, lo de mm, las posibles legiones, el lenguaje que se sí. hablaba en No, Palestina, y tal. te decía, las Mm. versiones que existen de la Biblia. Mm. Existe la versión en hebreo, pero como Israel se había dispersado por todo el Mediterráneo Mm. y hablaban el griego, entonces llegó un momento en que determinaron hacer una Biblia en griego. Y además se hizo en un lugar, pues, bueno, mm, muy importante desde el punto de vista cultural. Se hizo en Alejandría. Allí había muchos judíos en la zona de Egipto, En de la Alejandría, es la época antigua. famosa de los 70. Exacto, a esa estoy hablando, la Ujú. Biblia de los 70. La leyenda dice que esta Biblia fue digamos, una Biblia compuesta por pues unos sabios judíos, concretamente 72 sabios Ujú. judíos, que lo que hicieron fue Ujú. componer en 72 días, la leyenda lo dice así, Mm. 72 judíos en 72 días compusieron toda la Biblia. Cada uno Ujú. de ellos se dedicó pues, a un libro, una parte, etc. Pero no solo eso, 72 es un número para ellos sagrado. ¿Por qué? Porque en realidad hay 12 tribus de Mm. Israel y entonces eligieron a 6 sabios de cada tribu. Mm. 6 por 12 dan 72. Y entonces, Ujú. por eso se dice que esos 72 sabios judíos son los que compusieron esta Biblia. Bueno, es leyenda. En Mm. realidad es una versión de los judíos en torno al año 200 antes de Cristo, Mm. que se compone precisamente para dar posibilidad de conocimiento, de lectura, de culto a través de los textos de la escritura a los judíos que ya no dominaban el hebreo, hay que tenerlo en cuenta, pero se habían extendido por todo el Mediterráneo y sí que dominaban el griego. Y Ujú. esta Biblia es muy importante para la tradición cristiana, porque nosotros vamos a utilizar ese griego de la versión de los 70 para nuestra Biblia cristiana. Que Es es una la Biblia, traducción que hizo San Justino. exacto. San Jerónimo hace una versión en latín, pero digamos, la Biblia de los 70 digamos, va a ser muy utilizada en la antigüedad. Ah, vale, no era San Justino, era No, San no era San Jerónimo. Justino, Se me ha era San ido. Es Jerónimo. que yo con las Jotas me lío. Perdón. San Jerónimo, San el, Jerónimo, San de, el Jerónimo. del El de las león, tentaciones, ¿no? el de las tentaciones y el león. Si vais a la Catedral de Ávila alguna vez, pues mirar dónde está San Jerónimo con su leoncito. Le distinguiréis enseguida porque tiene siempre un leoncito al lado. Vale. Ya hablaremos otro día de ese tema. Otra visita Bueno, pendiente, ¿no? Del equipo de exacto. humanidades. Bueno, si quieres vamos acabando, Rafa. Lo digo Vale. por no alargarnos demasiado, aunque nos han quedado muchos temas. Lo importante quizá al final es decir que nosotros tenemos pues una tradición
en la Biblia cristiana que se remonta a esa Biblia judía, ¿no? Especialmente en el Antiguo Testamento. Pero luego, como tú decías, hay toda una novedad que es la que se aporta en el Nuevo Testamento, que reinterpreta todo lo que es el Antiguo Testamento. Ujú, Y me gustaría terminar con un tema que es un poco de teología bíblica, ujú, pero que es el tema que hemos sobrevolado sobre ello. Es un tema un poco más teológico, pero ujú. es el tema de la inspiración. ¿Qué se entiende por inspiración y estas cosas? ¿No? Muy brevemente. A ver, tanto judíos como cristianos entendemos que Dios ha querido, de alguna manera, inspirar lo que se iba a escribir en los distintos textos de la Biblia. Ujú, Pero la inspiración no es que Dios dicta y el copista copia directamente. No. ujú, La inspiración es una manera muy sutil de hacer las cosas. Dios lo que hace es motivar al autor, a cada autor, a Moisés en un momento, a Pablo en otro momento, a Lucas en otro momento, a el profeta Amós en otro momento, les mueve a escribir y luego les infunde algunas ideas que él quiere que pongan por escrito. Pero Dios no toca la libertad del hombre. El hombre expresa lo que él quiere, aunque él sí que tiene dentro, digamos, ese impulso a hablar sobre determinadas cuestiones, a escribir la historia del pueblo, a escribir la historia de Jesús, a escribir una carta para comunicar una serie de gracias, etcétera. Pero es el autor el que con toda su libertad escribe como él quiere y como él sabe. Y eso significa que Dios respeta la libertad y si yo, por ejemplo, escribo con falta de ortografía, Dios no me va a evitar eso. Él da las ideas, pero no te da la forma ujú, escrita. La forma escrita es tuya. Si a ti te gusta escribir teatro, ujú. lo pones en forma de teatro. Si a ti dices, para expresar esto, voy a expresarlo como una poesía amorosa, Cantar de los Cantares, pues es eso, lo que el autor, porque tiene una fascinación, por ejemplo, por la poesía amorosa, pues ya está. Si lo que quieres es escribir un relato de hechos, pues, o una novela histórica, Tobías, el libro de Tobías, es una novela histórica. Y algunos otros son, el libro de Esther es otra novela histórica. Y dices, no son narraciones históricas totalmente, pero sí que tienen muchísima historia. Entonces Dios suscita ese deseo y de alguna manera es el autor el que con sus conocimientos, con su ciencia del momento, que eso a veces es tremendo. A ver, un judío del siglo X o del siglo VI antes de Cristo, por ejemplo, pensaba que la Tierra era plana. Y Dios no le va a quitar esa idea, porque Dios no está pretendiendo enseñarnos ciencia a través de la Biblia, simplemente revela su plan de salvación sobre el hombre, O de sea, tiene un creación, carácter salvación, simbólico, redención. ¿no? ¿Perdón? O sea, que para comprender la Sagrada Escritura hay que acudir sobre todo al símbolo. Claro. Y muchas veces hay que ver cosas que están escritas en modo, pues eso, muy simbólico. Detrás de hecho hay una enseñanza. Por ejemplo, en la creación en 7 días. Eso es un símbolo de decir, es una creación ordenada, progresiva, es Ujú, una creación que proviene todo de Dios, es el origen último, pero, por ejemplo, no es nada contrario ni repugnante a la razón entender eso como una manera de decir de un hebreo del siglo VI de lo que es una creación evolucionada. La evolución ujú. está perfectamente comprendida ahí, porque Dios no está diciéndole a él, no, todo se creó a base de una evolución. No, no, él con sus conocimientos, los que él tiene, Ujú. son con los que escribe. Por Entonces, ejemplo, hablando del número 7, creo recordar que en la epopeya de Gilgamesh, cuando Gilgamesh habla con Upanishim, creo que se llama, sí, eh, Upanishad, Upanishad, o Panisín, sí, Bueno, dependiendo de la traducción le ponen un nombre u sí, otro, pero él habla con un maestro que le explica qué tiene que hacer para obtener la inmortalidad, ¿no? Y le dice, tienes que estar 6 días y 7 noches sin dormirte. Mm, Entonces dices, claro, el 6 y el 7, imagino que son símbolos que manifiestan la acción de la divinidad, ¿no? exacto.
Entonces también Exacto. hay que entenderlo en esta clave, creo yo. Sí. Ujú. 6 sería la dimensión humana y 7 es la dimensión divina. O sea, perfecto humano y perfecto Dios, por decirlo de algún Exacto, modo. exacto. Digamos que ahí hay una graduación, ¿no? Y Ujú, hay un salto que los judíos separaban. El día del Sabbat, el sábado, es ya el territorio de Dios. ujú. Todo es de Él. Bueno, Rafa, yo creo que Pues nada, no sé, por hoy nos vale. no querías no sé si querías señalar algo más con respecto al tema de la inspiración. No, Eh, simplemente que, digamos, Dios escribe derechos con renglones torcidos. ujú, ¿En qué sentido? Pues que Él no necesita violentar la naturaleza humana para expresar las cosas. Lo que ujú, pasa es que también eso implica que es necesario interpretar los textos, porque hay, por ejemplo, autores que a lo mejor tenían un odio terrible a los pobres filisteos y ujú. entonces continuamente están los malos de los filisteos, los feos de los filisteos, pero Dios no va a quitar eso, porque Él lo que quiere hablar, por ejemplo, es de la predilección por un pueblo, del amor, de la fidelidad de Dios a ese pueblo, que le ayuda en sus luchas, etcétera. Pero no hay que interpretarlo. Y el autor, por ejemplo, si tenía eso, algún problema con alguien, pues lo va a reflejar en eso. Pero Dios escribe derechos con renglones torcidos. O sea, es capaz de decirnos su mensaje de salvación en medio de esas vicisitudes humanas. Pues nos quedamos con esto, Fernando, para continuar en otro momento. Yo creo que Muy bien, hablando de la formación del Nuevo Testamento, ¿no? muy Hasta bien. llegar al canon, ¿no? Eso Y es. han salido muchos temas. Ya sabes que otra cuestión que tendremos que tratar es qué significa el templo, ¿no? En la historia del pueblo Eso de es. Israel, y también qué Eso es. significado tiene ahora para los cristianos, o bueno, del símbolo del templo podemos hablar infinito, Muchísimo, ¿no? Así muchísimo. que nada, simplemente darte las gracias, ya sabes que es un placer Muy bien. gozar de la sabiduría de mi maestro Jedi y volveremos a grabar más cosas, ¿no? No Muy sé si... bien, encantado, Rafa, encantado. Nada, pues eso, hasta pronto y a los que hayan escuchado hasta aquí el vídeo, pues muchas gracias por darnos su tiempo y nos vemos en la próxima, ¿vale? Así que Adiós. hasta pronto.